te traigo el mejor análisis, teorías y resumen del One Piece 1101. Y además te voy a contar un detalle importantísimo que cambia por completo todo el capítulo. Empezamos sin relleno y vamos directamente a hace 3 años, justamente en el East Blue, en el reino de Goa, concretamente en el monte Kolubo. Y es que recordemos que Kuma lo habíamos visto que había ido donde vivía Luffy y tal, y que nos había dejado un poco locos porque decíamos, ¿por qué está yendo concretamente donde vive Luffy y tal? Pues en este capítulo se nos resuelve un poquito del por qué todo esto, y es que vemos que Luffy está realizando un ataque que es el Gomu Gomu no Ono, y esto lo está realizando justo en el monte Kolubo, como hemos comentado, y este ataque, que por cierto usa y destruye gran parte de lo que es el monte, es justamente el mismo ataque que utilizó para derrotar a Arlong, cosa que mola bastante porque vemos que este ataque de Luffy no salió de la nada y que era un ataque que ya tenía pensado, y también mola bastante porque es uno de los grandes enemigos del principio que ha conseguido derrotar Luffy, y también me gusta ver este ataque así como referencia, ya que esto es justo antes de salir al mar, ya que es hace 3 años y Luffy salió hace 2 años. Total, vemos a Kuma que está viendo el ataque, todas las bestias del bosque se asustan y se sorprenden mucho del poderoso ataque de Luffy, y Kuma tiene un flashback, y es que recuerda a Dragon, y vemos que estaba con Dragon en el barco de los revolucionarios justo enfrente del reino de Goa, y está hablando Kuma y le dice: se nota que conoces este país demasiado, incluso te he visto visitar un pequeño pueblo en la periferia, y te he sorprendido observando en silencio a un chico. Y Dragon se queda medio callado y luego le dice: me quieres ver muerto, ¿verdad? A lo cual el mismo Kuma se sorprende y dice: ¿por qué dices eso? Y Dragon le dice: tú más que nadie debes saberlo, el hijo es el punto débil de un padre. Y es que esto a mí personalmente me ha gustado mucho, ya que vemos a Kuma que se sorprende muchísimo, ya que obviamente le está diciendo esto y está dándole a entender que justamente es su hijo. Y esto la verdad que me ha gustado, porque si en One Piece teníamos un poco la perspectiva y la percepción de que Dragon no era un buen padre por todo lo que había dejado de lado a Luffy y tal, y yo defendía en su momento que quizás, bueno, no es que fuera el mejor padre, pero que quizás tampoco lo había dejado porque no quisiera hacerse responsable, sino por el peligro que es para él ser un revolucionario, pues vemos que aquí pues estaba, digamos, cuidando a Luffy y observándolo desde lejos para ver qué tal iba creciendo y todo esto. Y esto personalmente a mí al menos me ha gustado bastante, así que ya digo, me parece guay todo lo que plantea Oda con Dragon. Y en este flashback ya son varias veces que vemos a Dragon un poco por encima soltando ciertas frases que a mí personalmente se me hacen ciertamente interesantes y creo que van a ser muy importantes de cara al futuro de la obra y de cara al personaje. Y de verdad tengo ganas ya de ver más a Dragon, porque en este flashback lo hemos visto y me gusta lo que plantea Oda. Continuamos y vemos que Kuma, a las palabras de Dragon, dice: te ruego que me perdones, olvidaré todo lo que he visto, intentando hacer un poco olvidar justamente todo esto, pues para evitar implicar a Dragon justamente con todo lo del reino y evitar ese tipo de conexiones. Vemos que Kuma está ciertamente sorprendido y como que se mueve, digamos, por el fondo. Luffy está entrenando y le habla a las bestias del bosque y dice: ¿han visto ese ataque? Con él seré capaz de derrotar a cualquier enemigo que se me cruce. Me pregunto, ¿ya estaré listo para convertirme en pirata y reclutar Nakama? Como digo, esto es justo antes de salir al mar y mola bastante ver a Luffy entrenando. Luego lo seguimos viendo, pone Monkey D. Luffy 16 años y dice: estaré preparado en caso de que alguien intente separarlos de mí. Quien quiera que sea, no permitiré que les haga daño. Acabaré con mi Gomu 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 no Ono. He dicho Gomu 3 veces, pero da igual. Genial, ¿verdad? Y es que esto mola bastante porque fijaros que dice que estará preparado en caso de que alguien intente separarlos de él, y justamente es Kuma quien está observando esto. Kuma está observando a Luffy decir estas palabras y justamente Kuma es quien los separó de Luffy. Kuma fue el que en Sabaody tocó a todos los Nakamas de Luffy y al mismo Luffy los separó enviándolos a diferentes partes del mundo, y me gusta bastante ver como este paralelismo de que Kuma fue el que lo escuchó, pero luego justamente Luffy no pudo derrotarlo y fue justamente el que los separó, obviamente para bien, porque si no estaríamos bastante mal. Y vemos que Luffy continúa diciéndole a las bestias del bosque: ahora ya lo saben, pero yo no lo usaré en debiluchos como ustedes. Por eso quizás se lo guardó hasta el ataque que utilizó contra Arlong. Vemos que Kuma le llaman por el Dendemushi, se escucha el puru puru puru, Luffy se sorprende, se gira y Kuma se tepea, digamos, utilizando la fruta, desaparece de allí y Luffy mira y dice: ¿qué ha sido esa sensación? Me han dado escalofríos. ¿Acaso todavía quedan bestias fuertes en la montaña? Tendré que derrotarlos antes de irme. Y es que claro, Luffy no llegó a ver a Kuma porque Kuma se fue justo antes de que Luffy lo viera, pero hubiera estado bastante guay ver algún tipo de habla de ellos dos, pero claro, al ser un Luffy ya más mayor y no tanto de niño era bastante complicado, pero aún así me gusta bastante lo que vemos y me gusta ver un Luffy también más inexperto incluso de lo que lo vimos al principio de la aventura. Ahora, yo creo que a Luffy lo ha dibujado aquí más fuerte de lo que estaba al principio de la aventura, o sea, creo que con 16 años no estaba tan fuerte que luego con 17 cuando lo vimos salir al mar, pero bueno, que a lo mejor es cosa mía. Bueno, total, vemos que sigue Kuma, que se ha ido de allí y tal, y vemos que dicen: unos piratas han atracado un barco de comercio, acaba con
todos en ese barco pirata. Y luego Kuma pues como que aparece de repente ahí en medio del barco y dicen: debemos atender a los heridos de inmediato. Y entonces vemos que también les están diciendo que si sabe lo que está haciendo a Bartholomew Kuma. Vemos que Kuma está, digamos, en medio del barco intentando salvar a la gente y dice: iré a por ellos enseguida, síganme tan pronto como puedan. A la gente le da las gracias y todo el mundo y tal, y Kuma les dice que se rindan y ellos dicen que sí, que lo devolverán todo, que tal, que no sé qué, no sé cuántos, y dice: oye, devolverlo, que este tío nos va a reventar. Obviamente teniéndole cierto miedo a Kuma, ya empezamos a ver la influencia que tiene pues el personaje de Kuma, que más adelante pues como digo gana mucha importancia. Luego vemos que Kuma está redactando una carta para Bonnie en una escena que me gusta, ya que va con el barco y se ve, no sé si es el atardecer o el amanecer, creo que bueno, pues podría ser un poco cualquiera de las dos, nos dejan ahí un poquito la duda, seguramente sea el anochecer, pero bueno, si fuera el amanecer a mí me gustaría bastante. Y es que vemos que dice: para Bonnie, ni siquiera con imágenes y libros podría mostrarte lo hermoso que es el mundo y sus paisajes, me encantaría que vieras todo eso con tus propios ojos. Esto para mí, como digo, refuerza la teoría de que Bonnie se va a unir a la banda. No es algo que me acabe de convencer del todo, tendría que verlo un poco más, pero bueno, sí, yo sigo manteniendo que todo esto que está haciendo Oda en este flashback de decir que Bonnie quiere que vea todo el mundo y tal y no sé qué, creo que lo va a ver también por parte de los Mugiwara en ciertos aspectos y le van a poder contar mucho más. Pero bueno, volvemos al reino de Sorbet y es que vemos que Bonnie está mirando a ver si hay cartas en el buzón, a ver si le han llegado cartas de su padre y bueno, está un poco sorprendida porque dice que no le envía nada, los otros le dicen que igual está muy ocupado y tal, y ella dice un poco triste que le dijo que le escribiría muchas cartas, que está un poco molesta por todo esto. Pero bueno, luego vemos a la reina Coney diciéndole, bueno, que se espere, que ya llegará alguna y tal. Vemos como justamente llega el periódico mundial con una carta de Kuma y justamente Alpha, que era la médico que estaba allí, entrega el periódico a Bonnie y todo esto. Vemos que ellos pues están leyendo el periódico y todo el tema, y ella sigue diciendo que, bueno, pues que no le llegan cartas, a lo cual vemos que Alpha está diciendo que ya le han enviado por lo menos 10 cartas en un mes, que obviamente es un montón y que escribe muy seguido. Pero ella, ¿qué hace? Pues las rompe, las tira a la basura y justamente eso es lo que hace, o sea, las destruye para que Bonnie no las lea. Vemos como continuaba la carta de Bonnie y es que vemos que dice: finalmente Bonnie, te lo vuelvo a repetir, te amo con todo el alma, pronto te escribiré de nuevo. Pero obviamente estas cartas no llegó a leerlas Bonnie, lo cual obviamente hace no solo que veamos que Kuma era literalmente de verdad el mejor padre de toda la serie, sino que, bueno, fastidia un poco el tema de todo lo que está haciendo el gobierno mundial, porque en este flashback sobre todo se está enfocando muchísimo en ponernos lo malas personas que son y lo horrible que es el gobierno mundial. Entiendo yo que preparándonos un poco para lo que viene siendo el final de toda la obra, que es justamente cuando vamos a tener que darle más caña al tema del gobierno mundial y tener que enfrentarnos incluso a ello más adelante. Vemos que Bonnie está utilizando, está jugando al Jenga y utiliza un poco su habilidad, esta que como que le deforma el cuerpo, que luego pasaré a comentar un poco más profundamente esto. Y vemos como que Atlas entra y se sorprende un poco y dice: ¿acaso aluciné? Me ha parecido ver a Bonnie como una mujer enorme. Y entonces vemos que le está dando como luego un jarabe, que se supone que es un jarabe que sabe mal. Ella dice que simplemente es como un líquido que sabe mal y ya está, que no es jarabe ni nada. Y entonces vemos que están hablando también los amigos de Bonnie diciendo que no pueden hacer que Alpha se entere de las habilidades de Bonnie y que nadie del gobierno puede enterarse. Y es que, bueno, entiendo que es un poco pues para ocultar su fruto y sus poderes, por si las moscas, pues obviamente pues por si más adelante puede ser una ventaja para ellos. Vemos que luego saltamos directamente al laboratorio número 8 de la división científica de la marina y justamente estamos en el sitio de Egghead. Y es que nos comentan un poco que los planes de Vegapunk son los siguientes, y es que quiere hacer flotar el laboratorio y su cerebro utilizando las propiedades de las Shimagumo, que son las nubes aquellas que hemos visto que se quedaban en el aire y tal y todo el tema, y que son un poco las nubes estas, las nubes isla, creo que era el término correcto. Y vemos que Vegapunk dice que justamente eso era lo que originalmente pretendía hacer en Punk Hazard, cosa que me gusta bastante de todo esto, porque creo que Punk Hazard todavía va a tener más importancia de la que pensamos. Se sigue hablando de Punk Hazard, estamos ahí con Vegapunk. Punk Hazard dejó ciertos misterios y ciertas cosas raras, creo que con el tiempo se acabarán explicando y yo creo que eso es lo más importante. Luego vemos a Stussy, que dice que le gusta mucho su nueva cabeza, ya que lleva la cabeza que vemos ahora, que es como una antena, con una manzana y todo el tema, y vemos que dice que está muy ligero ahora, porque claro, tiene la cabeza normal más o menos, bueno, normal, que no tiene una cabeza gigante y tal. Y vemos que está Kuma allí metido pues con el tratamiento y están preguntándole si todavía no ha perdido toda su conciencia. Y entonces Stussy dice: me pregunto qué puede ser peor, un humano que le quiten su conciencia o un clon que carece de ella. Y Vegapunk se enfada un poco con Stussy y le dice que ella es humana. Obviamente esto haciendo referencia a que ella es un clon de la verdadera Stussy y pues no se siente del todo humana, ya que ella es un clon, aunque Vegapunk pues afirma de que sí que lo es.
Kuma dice que su conciencia se perderá poco a poco, tarde o temprano, con el tiempo. Y Vegapunk dice que así es, que no importa que no quiera acatar alguna orden y que llegará el momento en el que le pidan asesinar a un niño. Y que pues eso lo hará. Y que en ese laboratorio están llevando a cabo el proceso de pérdida de conciencia, el cual no es otra cosa que eliminar de él las emociones humanas y los recuerdos que tenga. Simplemente dejarlo como un simple robot. Este era el objetivo del gobierno mundial y es lo que van a realizar. Y que claro, dice también que sin embargo intentará mantener algo de su conciencia hasta completar el proceso. Y que queda cerca de un año para eso. O sea, va a intentar dejar toda la conciencia posible de Kuma para más adelante. Vemos que luego se pone a escribirle otra carta a Bonnie y dice que seguirá escribiéndole durante todo el año, antes de perder toda la conciencia, todas las cartas que pueda para que ella esté feliz, porque él ama a Bonnie muchísimo. Luego Stussy dice que es muy tierno y todo esto, y vemos que dice que Bonnie ya casi ha cumplido 9 años, que debe haber crecido mucho, y se pregunta qué tan distinta se verá. Entonces vemos la carta que le está escribiendo y dice: no sé cuánto te llegará esta carta, pero quiero felicitarte, Bonnie, por tu 9º cumpleaños. Sigo en el laboratorio de Vegapunk, estaré ocupado por un tiempo. Y vemos directamente el reino de Sorbet, como celebran su cumpleaños, le hacen una pizza gigante y tal, y ella pues está bastante feliz, pero sigue sin encontrar cartas de nada, y ella se pone muy triste porque dice que si se le habrá olvidado que cumplía 9 años, y es que se pone a llorar porque obviamente no recibe cartas de su propio padre. Justamente saltamos directamente a Báltigo, al antiguo cuartel del ejército revolucionario, y vemos que dice que ha transcurrido medio año desde que llegó la última carta, y vamos directamente, como digo, al cuartel de la armada, y vamos directamente a decir que ha dicho que Kuma les ayudó, y es que vemos que están diciendo que estuvo ayudando a los revolucionarios cada vez que podía, pero que se marchaba sin decir una sola palabra, y que parecía que Kuma no quería que lo sigamos. Entonces Dragon dice que está seguro de que debe existir algún tipo de razón para que él no les pueda decir nada, y pues entiendo que quiere guardar las distancias y respetar esto. Vamos directamente con Bonnie, ella dice que está curada, que las piedras se han ido y que por fin podrá salir, pero todos los demás de agentes del gobierno están diciendo pues como que no puede salir, están diciendo que no, que tal, que tiene que estar bajo supervisión hasta que cumpla los 10 años, y ella le dice que Vegapunk le dijo que tomaría un año más para recuperarse. Entonces Coney está diciendo que, bueno, que a los agentes del gobierno se les ha escapado de alguna manera bebiendo en el pueblo, que la enfermedad de ella ya está completamente curada, y que no entienden exactamente para qué quieren tenerla encerrada, y obviamente esto era por lo de Kuma, cosa que el pueblo completamente lo desconocía, y le están diciendo que lo han contado a todo el mundo y que ahora lo que quiere hacer es obligar, digamos de alguna manera, o hacer que Bonnie salga al mar a buscar a su padre, que ella pues tome esa responsabilidad y salga, y que salga también con sus amigos de por allí, que son justamente gente fuerte y que son expertos en navegación y que seguirán sus órdenes, y que de alguna manera pues obviamente podrán estar muchísimo más encima de Bonnie para cuidarla y que esté un poco, digamos de alguna manera, más cubierta para poder hacer esto. Entonces vemos que se va de allí, se va tranquilamente Bonnie, saliendo y caminando y todo el tema. Vemos que la enfermedad parece ser que no le afecta. Vemos el barco de Bonnie, que lo tienen allí y tal, y que justamente va Bonnie a subirse al barco para irse allí, ella muy feliz. Y entonces vemos que Alpha llega a la iglesia y le dice: oye, ¿dónde está Bonnie? Y justo vemos a Coney, que bueno, digamos que no se parece obviamente nada a Bonnie porque es una señora muy mayor, y Alpha le dice, oye, ¿dónde está Bonnie? Y a lo cual Coney dice: no, yo soy Bonnie. Y ella, enfadada, le dice: no mienta, en una cosa que la verdad me ha hecho mucha gracia. Vemos que justo parte el barco, empieza ahí a zarpar, y sale Alpha corriendo como agente de Cyberpol, empieza a pegar saltos en el aire con el Skywalk, pam, 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 y vemos una secuencia final que sinceramente me ha gustado muchísimo. Y es que vemos que Bonnie está recordando a Kuma y le dijo: oye papá, ¿cómo se ve físicamente Nika? Y es que esto me ha dejado un poco loco. Vemos que las palabras de Kuma son que nadie sabe cómo es Nika, pero que su cuerpo tiene las propiedades de la goma y que puede hacer todo lo que salga de su imaginación. O sea, esto, vamos a ver, Kuma desde el principio sabía que Luffy tenía la Gomu Gomu, y al tener la Gomu Gomu sabía que él era Nika, porque sabía que las propiedades de la goma eran justamente las de Nika. O sea, como que era raro, ¿no? O sea, ¿y por qué él sabía tanto de Nika? O sea, no, sí, se lo contó el padre, pero el padre llegó a contarle tanto. El gobierno no sabía nada. O sea, aquí son muchísimas preguntas que hay que hacer, y obviamente los siguientes días ya iré trayendo teorías, hablando más en profundidad sobre todo esto. Si hay alguien que me quiera dejar alguna teoría en los comentarios, enviarme alguna al correo de teorías, teorías@gmail.com, enviádmela porque me interesa muchísimo. Y esto
la verdad que me gusta mucho. Pero bueno, vemos que Bonnie realiza un ataque con su habilidad que se llama Distortion Future, que es una habilidad que ya hemos visto que ha utilizado en Egghead, y utiliza un ataque, utiliza, lo que pasa es que me he liado, y Bonnie utiliza un ataque que es el futuro alterno de Nika, y golpea a Alpha como si fuera un ataque de la tercera marcha, inflando su puño y le revienta directamente la cara a Alpha tirándola contra el suelo. Y es que esto a mí me ha gustado mucho, ya os explicaré un poco cómo funciona esta habilidad en una teoría y tal, y explicando un poco cómo creo que todo esto puede influir, porque este ataque de Nika y tal y no sé qué no está puesto al azar y va a ser muy importante, de verdad, para la trama va a ser muy importante. Y vemos cómo finaliza el capítulo diciendo que la fuga de la Ren Bonnie fue informada de inmediato al gobierno mundial. Se dice que huyó en un barco pesquero en busca de su padre y que eventualmente alcanzarían a Luffy y a los demás, convirtiendo ese barco pesquero en un barco pirata, llegando a ser parte de la nueva era. Y dicen que la niña comienza a forjar su futuro, pero que no hay capítulo la próxima semana. Yo personalmente creo que capitulazo.